Y como solía hacerle Luthier, después del final, fuera de programa, decía el querido Marcos Munstock, nos quedamos en estudios para analizar este fallo muy preocupante para el mercado que habíamos anticipado. Nos tapó la ola de la cantidad de material que teníamos para el programa, pero una vez más encontramos un fallo de la justicia, fallo de Cámara, que realmente afecta y mucho al mercado por sus consecuencias. Y una vez más es un fallo de la Sala F, sala sobre la cual en particular tengo que decir que viene emitiendo varios pronunciamientos que afectan al mercado, porque la Sala F, con un solo juez diferente, manteniendo a doctor Barreiro y la doctora Tevez, que siguen siendo parte, fueron quienes hace 5 años, en pocos meses, dictaron aquel fallo, Maggio, Rocío Soledad con Aseguradora Federal y otro, en el cual condenaron solidariamente al productor de seguros que intervino en la operación por el hecho de que la compañía sin ningún motivo no pagó un siniestro. Y lamentablemente nos quedó como jurisprudencia ese pronunciamiento, donde hoy cualquier abogado que busca por internet, incluso en el famoso Derecho en Zapatillas, sitio que es una especie de rincón del vago para abogados, encuentra algo que dice: el productor de seguros es responsable si la compañía no paga. Antecedente nefasto de aplicación de la ley de defensa del consumidor y el artículo 40, cuando claramente el productor no forma parte de una cadena de comercialización, no compra un seguro para revenderlo, pero lamentablemente ese antecedente quedó. Y es de esta misma Sala F de la cual vamos a hablar. Sala que recientemente también, en otro caso que está en la Corte, que probablemente tenga sentencia este año, según algún trascendido que tuvimos, aplicando la ley de defensa del consumidor, dice: la prescripción en el contrato de seguro ya no es más de 1 año, quedó modificada por esta ley y por el nuevo código y es de 5 años a partir de ahora. Tema que sabemos fue aceptado por la Corte. La Corte esta semana, sobre un caso de prescripción, pero donde tanto en primera como en segunda instancia habían aplicado correctamente la de 1 año, llegó la queja, la devolvió, entendiendo que no había ninguna afectación constitucional. Si bien no se expide formalmente sobre el fondo del asunto, en cierta forma está diciendo: acá no hay ninguna vulneración de un derecho, se ha fallado conforme a lo que dice la ley, 1 año. Ya vamos a ver qué pasa en ese caso puntual, pero el que ahora vamos a tratar, que realmente decimos es grave en sus consecuencias, también de la Sala F, es una causa esparsa, Miguel, contra QBE Seguros. Tenemos gran parte de la causa, es una causa reservada porque involucra a un menor. Normalmente las causas reservadas no son de acceso directo a través de la página del Poder Judicial de la Nación, pero un poco leyendo el fallo de Cámara y el fallo de la fiscal, entendemos de qué se trata y ahora van a entender por qué decimos que es muy complicado para el mercado. La fiscal de Cámara Comercial no es otra que la doctora Gabriela Boquín, que muchos la recordarán, se hizo conocida cuando evitó de alguna forma que la deuda del correo sea pagada por un valor que se entendía que era irrisorio, qué sé yo. Bueno, toda esta historia del correo, aparecía el nombre de la fiscal Boquín. Bueno, la fiscal Boquín es la fiscal del fuero comercial. El tema correo pasaba por el fuero comercial y en estos casos también hay dictamen de la doctora. ¿Cuál es la particularidad del caso? Una demanda directa contra la compañía de seguros. Ustedes saben, de acuerdo al artículo 118 de la Ley de Seguros, la víctima no tiene una acción directa contra la compañía, sino que debe ir contra el asegurado y el asegurado cita en garantía. Este artículo 118, debo reconocerlo, es de los que más proyectos de modificación de ley ha recibido en las cámaras a lo largo de los últimos 20 años. Cada tanto entro a la Honorable Cámara de Diputados o la de Senadores para ver qué proyectos hay en materia de seguros. Y siempre explico, hay 2 artículos que son los que siempre se han intentado modificar. El 12, el que dice que el asegurado tiene 30 días para rechazar la póliza y si no, pelito para la vieja. Y el 118 por este tema de que el tercero damnificado no tenga acción directa. Claro, hace la ley de seguros, año 67, empezó en el 68, son más de 50 años,
en aquel entonces, que le den como un tiempo más a la compañía para poder encontrar los elementos, responder la demanda, uno tal vez lo entendía. Era época que no había internet, que la cobranza o los papelitos estaban en fichas, en un fichero en el sótano. Es decir, la compañía necesitaban de ese tiempo adicional para este mecanismo de citación en garantía para poder responder. La realidad es que hoy entra un reclamo, tocan un botón, ya saben si está pago o no está pago, todo es mucho más rápido. Y además, si no es en todas, prácticamente en todas las provincias existe el mecanismo de mediación previa obligatoria, con lo cual ninguna compañía le llega una demanda sin saber de qué trata el tema. Pero bueno, así está la ley hoy. Pero no es el problema de que la Cámara, con el dictamen de la fiscal, falle en contra de ese mecanismo, de habilitar que el damnificado pueda accionar directamente contra la aseguradora sin tener que demandar al asegurado. El tema es que en este caso, quien demanda es el hijo del propio asegurado, el hijo que le remanda al padre, y acá entra en juego la cláusula de no se consideran terceros. Esto fue un accidente, el padre manejaba, aparentemente hizo aquaplaning, un accidente en el cual fallece la madre, y él se constituye como representante de su hijo menor, no para hacerse juicio a sí mismo, que sería el mecanismo normal, sino para hacerle juicio directo a la compañía. Y acá es donde la fiscal, en su dictamen, lo dice claramente, pese a que el artículo 68 de la Ley de Seguro Obligatorio de Automotores ordena amparar a transportados y no transportados, en los seguros se excluye de cobertura a los parientes, cónyuge, parientes hasta tercer grado. Para sustentar esta exclusión se hace referencia al riesgo moral, la posibilidad cierta de que el propio asegurado pretenda realizar un fraude a la compañía de seguros. Sin embargo, la exclusión de cobertura analizada impediría la realización del principio de indemnidad al que tiende la contratación del seguro automotor y la reparación a las víctimas, principal razón que justifica la obligatoriedad de la contratación de un seguro de responsabilidad civil, etcétera, etcétera, con lo cual pone como argumento fundamental la Ley de Defensa del Consumidor, reconoce que está el fallo de la Corte en la causa Buffoni, pero de alguna forma dice esto no corresponde, y en este caso se está dando lugar a la acción de un hijo representado por el padre, causante del daño, en contra de la aseguradora del padre asegurado de la póliza. Una cuestión bastante compleja. La Corte, en su momento, ya hace varios años, noviembre del 2014, le llegó una causa que era la de consumidores financieros, una demanda colectiva, que presentaba en todo el mercado contra todas las aseguradoras por esta cláusula. Y la realidad que la Corte rechazó el tema, pero no analizando el fondo de la cuestión, es decir, si la cláusula de no se consideran terceros es válida o no. Lo que analizó la Corte en ese caso es que entendía que no se daban las características necesarias para llevar adelante una acción colectiva cuando cada reclamo individual, que podría ser quien se siente afectado por la cláusula, tiene entidad suficiente para hacer una demanda individual. La demanda colectiva que la Corte le dio lugar en su momento en la causa Alavi, en Padeac, etcétera, tiene que ver con aquellos casos donde podría haber dificultad de acceso a la justicia por el escaso monto a reclamar. Por ejemplo, casos donde una empresa de celulares te está cobrando 30 pesos por mes indebido. Claro, a cada cliente son 30 pesos, no vas a conseguir un abogado que haga una demanda de los 400 pesos que te cobraron de más en un año, pero se lo están cobrando a 1 millón de clientes todos los meses. A eso nació conceptualmente demandas colectivas, hemos visto contra bancos, contra prepagas, decía contra celulares y algún caso contra compañía de seguros. Pero en este caso puntual, fallo 27 de noviembre del 2014, la Corte en pleno, lo firmaron todos, dijeron, señores, esto no amerita que sea tratado por el mecanismo de demanda colectiva sin expedirse sobre el fondo del asunto de si la cláusula no se consideran terceros es una cláusula válida o no. Creemos que este caso,
entendemos que lo vamos a poder seguir porque cuando pasa a corte en queja, sí se puede seguir el expediente. Insisto, no se puede ver la demanda originaria por ser reservada, porque esto involucra a un menor. Vamos a ver qué ocurre, pero claramente, pensemos que de golpe te digan la cláusula no se consideran terceros es válida y te empiecen a aparecer decenas, centenares o miles de demandas de familiares que fueron transportados en el auto y ahora dicen, ah, bueno, me paga el seguro, y esto ni siquiera tiene franquicia a cargo de quien conducía. Podría ser un verdadero impacto en el mercado. ¿Vos creés que la compañía va en queja a la Corte por este tema? No tengo ninguna duda porque, insisto, no es un caso puntual que solamente abarque este siniestro, le pega o impacta en todo lo que es la estructura de costos, cuando yo estoy excluyendo del carácter de tercero en seguro automotor, donde es cierto, la mayor parte del caso, pensá vos, Marcelo, o cualquiera de los oyentes, que tipo de personas llevan en el auto, y me van a decir, mira, el 80% estoy con la familia, por ahí algún día un amigo, alguien lo llevo, etcétera, pero es el tema. ¿Y qué pasa si la Corte tiene que tomar el tema y dar una devolución, o puede de nuevo decir, no, mira, no es mi ámbito? A ver, la Corte no está obligada a tomar temas. De hecho, hemos tenido casos, uno de estos, donde la Corte toma el tema aunque el fiscal de la Corte diga, para mí esto no corresponde. Ha ocurrido en otros casos. En general hemos visto, hay una postura en cuanto incluso a tema como cláusulas. A ver, Buffoni era un tema sobre cláusulas, era la cláusula de que las personas debían ser transportadas dentro del habitáculo en condiciones reglamentarias. Buffoni tenía que ver con dos personas que iban siendo transportadas en la caja de la camioneta. Y ahí es donde se estableció que la ley general, como es la de defensa del consumidor, no es aplicable a una ley particular o especial, como la del seguro, y dio por válida que la compañía responda en la medida del seguro, con lo cual está diciendo esta cláusula no es inválida. Creo que acá va a tener que haber un fallo de este tipo. Así que bueno, seguiremos analizando casos, tenemos permanentemente los fallos de cada semana, tanto algunos de la Corte como de Cámara nos dan material para analizar y como siempre recibimos sus consultas, sus apreciaciones y les agradecemos por seguirnos.